Bienvenidos sean todos, estamos contentos y estamos agradecidos con nuestro Señor por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Demos gracias a Dios por sus grandes bendiciones, por su bondad y por su misericordia. Preparemos nuestros corazones para celebrar este culto al santo nombre de nuestro Señor, para celebrar su gloria y su majestad. Cantemos alabanzas, entonemos cánticos de adoración a nuestro Padre Celestial. Cantemos juntos el himno número 18, Santo, Santo, Santo. Himno número 18, Santo, Santo, Santo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tu misericordia y por tu amor. Padre bendito, Señor, estamos contentos y estamos gozosos, Señor, por la oportunidad de estar reunidos y celebrar este culto, Señor, que va elevado a tu santo nombre, que va dirigido a tu santo nombre, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo tu amor que derramas sobre nosotros y sobre todo el gran amor que nos mostraste, Señor, que aún siendo extraños y siendo extranjeros, Señor, tuviste amor por nosotros
y enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, dándonos salvación, dándonos restauración, justificación por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Padre bendito, gracias de todo ello, todo lo pedimos y damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, busquemos otro himno. Ahora el himno número 1, Loores, dad a Cristo el Rey. Himno número 1, Loores, dad a Cristo el Rey. Cantemos juntos este himno. Himno número 1, Loores, dad a Cristo el Rey. ¿Cantamos juntos? Gracias a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que nos ha dado ya en el transcurso de esta mañana, de este día. Y no solamente damos gracias por lo que ha hecho hoy, sino por su gran rescate que ha celebrado por cada uno de nosotros. Cantemos juntos el himno 127, la historia de Cristo diremos. Himno 127, la historia de Cristo diremos. Cantemos juntos este
Gracias a Dios por ello. Celebramos también la oportunidad que nuestro Padre nos da de seguir realizando la obra en esta zona, en la zona de Santa Tere, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Y estamos contentos porque concluimos nuestras actividades de las escuelas de vacaciones. ¿Sí? El sábado tuvimos oportunidad de concluirlas y gracias a Dios porque pudimos compartir con alrededor de 38 niños y 7 adultos, entre niños y jovencitos, ¿sí? de los 4 hasta los 16 años, gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque pudieron escuchar de una forma sencilla el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. También pudimos compartir con los adultos. Gracias también a Dios por la vida de cada uno de ellos. Ahora rogamos que el Señor les permita seguir escuchando y la semilla del Evangelio que ha sido plantada siga creciendo y ellos también puedan reconocer de una manera pronta a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos también gratitud por las distintas actividades que tenemos en el transcurso de la semana. Los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico de forma presencial aquí en las instalaciones de la Misión del Calvario de 7:30 a 8:30 de la noche los días miércoles. Los días viernes estamos teniendo los estudios a través de internet, los estamos llevando a través de Meet, la mensajería de Google, de 9 a 10 de la noche los días viernes. Los días sábados nos reunimos para estar con los niños desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tienen su enseñanza bíblica, un pequeño refrigerio y apreciación musical. Los días sábado por la mañana. Los días domingo, como hoy, tenemos nuestro servicio de manera presencial aquí en Arista 1901 en Santa Tere, Guadalajara, Jalisco, México, de 10 a 11:15. Después de 11:15 a 11:30 tomamos un pequeño descanso y de 11:30 a 1 de la tarde tenemos nuestra escuela bíblica dominical. Esa no la transmitimos, solamente el servicio aquí por Facebook Live, la retransmisión por YouTube y la página vidaencristo.online.church. Ahí son las retransmisiones de nuestro servicio del día domingo y todos los días tenemos nuestros devocionales a las 7 de la mañana a través de Facebook Live, a través de YouTube, de Instagram y de la página vidaencristo.online.church. Así que si usted tiene la oportunidad de conectarse en vivo, lo puede ver en vivo, es aproximadamente media hora, de 7 a 7:30 de la mañana todos los días. Y si no lo puede ver en vivo, que se queda alojado en YouTube, en Instagram y en Facebook. Ahí puede usted consultar el devocional del día, ¿sí? Y también agregarse al estudio que tenemos de la palabra, la meditación que tenemos de la palabra de forma devocional todos los días. Damos gracias a Dios por estas actividades, damos gracias a Dios por aquellos que han tenido la oportunidad de agregarse a cada una de estas actividades y que el Señor les siga bendiciendo, les siga colmando de su amor y puedan también un día clamar: Abba, Padre. Gracias a la vida de cada uno de ustedes. Vamos a entonar un himno más. Ahora el himno 222, Si Cristo conmigo va.
himno 222. Si Cristo conmigo va. Sí, cantemos juntos este himno. Himno 222, cantamos juntos. Ya sea en el valle o el peligro esté, o que en la luz gloriosa te habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré, si Cristo me guía, no quiera yo iré, si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va, detrás de servir a Jesús, llevar la cruz, si Cristo conmigo va, yo iré, al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buena nueva de santa salvación, que vive nunca mi campo sellará, a Cristo yo sigo sin más dilación, si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va, el trato se mira a Jesús, llevar la cruz, si Cristo conmigo va, yo iré, en mi parte sea, mi dura cruz llevar, diré a mis hermanos también su gran poder, contento quedaré, conozcanme brillar, testigo de Cristo, lo quiera yo iré, si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va, mirando servir a Jesús, llevar la cruz, si Cristo conmigo va, yo iré, de Cristo no quiero obedecer, pues en la Santa Biblia encuentro mi saber, y con su gran poder venceré, si Él va conmigo, no quiera yo iré, si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va, detrás de servir a Jesús, llevar la cruz, si Cristo conmigo va, yo iré. Bien, gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer a diario. Ahora preparemos nuestros corazones para la meditación de este día y busquemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, para meditar en este día en algo que hemos titulado las intrigas contra los nuevos siervos de Dios. Las intrigas contra los nuevos siervos de Dios. Hemos tomado la porción de Hechos para estar meditando acerca de la obra de Dios a través de la iglesia. Y tomamos 2 domingos
implicaba ser discípulo, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y con respecto a ello, ahora seguimos nuestra lectura en el libro de los Hechos para meditar en lo que sucede con aquel siervo que va empezando su camino, con aquel siervo que ha sido sensible a su llamado y que está dispuesto a seguir a Cristo, a pasar tribulaciones, a pasar vejaciones, a pasar señalamientos, menosprecio, cuando sirve a su Señor. Y de nuevo se trata la vida del apóstol Pablo, quien ha tomado en serio lo que implica, ha meditado seriamente lo que implica seguir a Dios. Y leeremos entonces en el capítulo 9, del versículo 23 al 31, para ver estas intrigas contra los que comienzan su servicio a Dios como siervos. Leemos juntos la palabra de Dios. Dice, versículos 23 al 31, libro de los Hechos, capítulo 9. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bien, tenemos en esta porción, en este pasaje, parte de la vida de Pablo. Ahora, ya no como un perseguidor, ya no como un hombre que procuraba hacer daño a la iglesia, sino como un hombre que ha rendido su vida, un hombre que está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y a compartir su evangelio. Dice en la palabra de Dios, pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matar a Pablo. Era tan poderoso el argumento de Saulo, en el que señala que Jesús es el Cristo, que los judíos resolvieron un consejo para matarle. Incluso contaba con la cooperación del gobernador de Damasco bajo el rey Aretas IV de Arabia. Y este es el primero de los muchos atentados en contra de la vida de Pablo que están registrados en la palabra de Dios, en la Biblia.
Pero pese a ese tipo de presión, Pablo no dudaba en viajar para continuar con la predicación. Incluso les confiaba su protección y cuidado a las manos soberanas del Señor. Aunque para la época de que Pablo fue a Jerusalén, ya había sido creyente por un tiempo, los apóstoles, al igual que Ananías antes que ellos, sintieron que aquello era difícil de creer. Solo cuando Bernabé, el hijo de consolación, a quien habíamos encontrado antes en el capítulo 4, se responsabilizó por él, los discípulos estuvieron dispuestos a aceptar a aquel ex perseguidor de la iglesia. Y entonces dice la palabra que Pablo entraba y salía libremente. Y aunque permaneció con Pedro, no se encontró con los demás discípulos, pero pasó mucho tiempo con los griegos, con los helenistas, con quienes también había trabajado Bernabé, que era de Chipre. Y quizá se trataba de la misma sinagoga de los libertos mencionada en relación con Esteban. Como había ocurrido entonces en Damasco, los opositores de Pablo mencionan que procuraban matarle, y por su propia protección los hermanos lo mandaron lejos a su propio país, de donde Bernabé lo traería de vuelta, como queda registrado en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25. Cuando Pablo sale de Jerusalén, las iglesias tuvieron paz. Era tanta la presión que estaba sufriendo la iglesia a causa del testimonio de Pablo, que habían tenido tiempos de intranquilidad, tiempos turbulentos. No, esta paz no era solo a que Pablo había salido, sino que Tiberio, el emperador de Roma, murió en ese tiempo. Y él fue reemplazado por Calígula, el emperador Calígula, quien deseaba erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén. De este modo, la energía de los judíos ya no estaba solamente dirigida a perseguir a los cristianos. Ahora entra este personaje a robarles su atención. Así vemos la mano soberana de Dios en acción. Así la iglesia de Cristo tuvo un breve respiro. Con esta pausa en la persecución, Lucas también pone fin a esta historia con un resumen general. La compañía de los creyentes había crecido desde un pequeño grupo allá en el aposento alto hasta una iglesia que se esparcía por Judea, Galilea y Samaria, tal como lo dice el versículo 31. Pero ¿cuáles van a ser estos problemas con los cuales se van a enfrentar aquellos siervos que empiezan su caminar con Cristo? Lo primero que van a sufrir son las intrigas de aquellos que se consideraban o les consideraban sus compañeros. Del versículo 23 al 25 leemos: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando los judíos se dieron cuenta de la realidad de lo que Dios había hecho en la vida de Pablo,
Cuando esto era innegable, la iglesia empezó a aceptarle. Muchos judíos también confiaron en Cristo como resultado de la predicación de Pablo. Muchos otros intentaron impedir que siguiera contando su historia, querían callarlo, no les interesaba por qué habían cambiado. Decidieron matarle, pero él se dio cuenta a tiempo de los planes y escapó con la ayuda de los discípulos, quienes le descolgaron por el muro de la ciudad de Damasco, escondido en un canasto. Pablo dejó Damasco y se dirigió a Arabia, donde vivió durante 3 años. Cuando Pablo regresó a Damasco, el gobernador ordenó su arresto, quizá procurando así mantener la paz con los judíos influyentes. Pablo fue a Arabia, tal vez dando tiempo para que los líderes religiosos calmaran sus ánimos, así como para tener un tiempo a solas con Dios, para meditar y estudiar y que nada le importunara. Así que en estos 3 años estuvo en Arabia Saulo, el apóstol Pablo. Porque los judíos, como dice versículos 23 al 25, como lo hemos leído, la reacción de los judíos fue de enojo. Muchos días habían pasado. Pasaron estos 3 años. Y en estos 3 años aún seguían enojados. Aún seguían iracundos. Pablo corre el riesgo de ser muerto por sus compatriotas. El perseguidor que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos recibe ahora su propia condena de muerte. El mismo fanático religioso que causó tanto dolor a los perseguidores de Cristo ahora sufre por causa de Cristo. En este punto su vida de sufrimiento apenas está empezando. Con eso nos enseña la palabra que por muy lleno del Espíritu Santo que nosotros podamos sentirnos, hemos de pasar un tiempo razonable, mejor más que menos, dedicados al estudio y a la oración. De lo contrario, nuestro ministerio se resentirá siempre de falta de preparación. La pregunta sería en este lapso: ¿por qué hay este cambio en la actitud de los judíos? Aquellos judíos incrédulos. Estaba introduciendo Pablo algo de los grandes discernimientos de Esteban en la situación de Damasco. El asunto separó a los judíos y a los gentiles. Y el asunto era que no es que Jesús había sido predicado como el Cristo, el Hijo de Dios, sino que fue proclamado como el Hijo del Hombre, aquel que habría sido escogido para ser el Mesías, Salvador del pueblo, aquel que eliminaría todas las diferencias entre judío y gentil. Así que los judíos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Así, mientras los enemigos de Saulo cuidaban las puertas de la ciudad para atraparlo, algunos de sus nuevos amigos y simpatizantes le sacaron descolgado por una ventana que estaba junto al muro.
pues Pablo fue bajado en un gran canasto a través de esta ventana y así salvó su vida. Lo segundo que vemos es la prudencia que debe tener el siervo, la prudencia que debe mostrar el nuevo siervo que está empezando su caminar con Cristo. Cuando aquellos creyentes se dieron cuenta en lo que había pasado en la vida de Pablo, la iglesia le empezó a aceptar. Vemos a Saulo predicando, y en cuanto empieza a predicar, comienza a sufrir. Dios otorga grandes gracias, grandes bendiciones, y las suele ejercitar con grandes tribulaciones. Los judíos buscaban un instante para matar a Pablo. Habían trazado un plan, habían hecho una conjura. La palabra conjura es epiboule, es una antigua palabra que significaba un plan, boule, contra alguien, epi. Pero a través de los contactos en la comunidad, este nuevo siervo en el camino de Dios recibe información acerca del complot para quitarle la vida. Ellos no están interesados en atacarlo a mansalva. Por el contrario, se mueven a través de los canales oficiales del gobierno local, pensando lograr su objetivo de eliminarle. Pero los convertidos bajo su ministerio lo protegen y le ayudan a escapar. Lo ponen en una canasta y por una ventana de una casa construida en los muros de la ciudad salvan su vida. Esta acción se realiza cuando las sombras de la noche ya han caído sobre la ciudad. Los esfuerzos misioneros de Pablo no han sido infructuosos, porque ahora hay una buena cantidad de convertidos, discípulos en la ciudad. Es muy probable que el dueño de la casa haya sido un creyente, y este tiempo para Pablo en Damasco ha terminado, por lo que ahora dirige sus pasos a Jerusalén. Entonces no solamente va a tener intrigas el nuevo siervo de sus compañeros, sino también de sus hermanos, de su familia. Es el segundo punto. Vemos las intrigas de los hermanos de Pablo en Jerusalén, de aquellos que forman parte de su familia. Versículos 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Saulo había salido de Jerusalén como enemigo jurado de los cristianos, con objeto de perseguir a la iglesia en Damasco. Pero debido a la gracia soberana de Dios, se unió a la iglesia y predicó el evangelio en esa misma ciudad. También se unió a la obra de Jerusalén, pero los creyentes de esa ciudad no quisieron confiar en él. Muy parecido al temor que había presentado Ananías al ir a buscarle a Damasco.
en aquella casa. En Damasco, Saulo necesitó de un amigo, Ananías. En Jerusalén necesitaba de otro, y ese fue Bernabé. Los creyentes de Jerusalén, convencidos por Bernabé de que en verdad se había convertido, permitieron a Saulo quedarse con ellos. Es muy difícil cambiar de reputación, y la de Pablo era terrible con los cristianos. Los nuevos cristianos, sobre todo los que tienen manchas en su vida pasada, necesitan ser acompañados, necesitan ser restaurados, necesitan ser aconsejados y auspiciados. Personas que les acompañen, les animen, les enseñen y presenten a otros cristianos. Procuremos parecernos a Bernabé para beneficio de los nuevos creyentes. ¿Cuáles fueron las actitudes que se desataron con el retorno de Pablo a Jerusalén? Lo vemos en el versículo 26 y 27. Todos le tenían miedo. Pantes epobonto aftón. Estaban temiéndole. Habían escapado a la furia de los judíos de Damasco solo para descubrir que los discípulos en Jerusalén no se fiaban de él, no teniendo prueba alguna de su sinceridad en su pretendida conversión. No creían. Es probable que hubieran oído escuchar de su conversión, pero no confiaban en los informes y lo consideraban un hipócrita o un espía que había asumido un nuevo papel a fin de destruirlos. Él sabe que como convertido a la fe cristiana y apóstol a los gentiles, elegido por Jesucristo mismo, él debe unirse a la iglesia y a los apóstoles. Pero encontró dificultades cuando se dirigió a Jerusalén. Es claro que se trata del viaje que relata en Gálatas 1:16. No sorprende que los discípulos en Jerusalén fuesen cautos por la presencia de Saulo, ya que se preguntaban si su conversión era verdadera o era un intento de infiltrarse en sus filas para poder apresarlos a todos. Bernabé, quien tenía el don de la valentía, vio el verdadero corazón de Pablo y lo defendió frente a los otros apóstoles. Vemos el miedo que incluso le tenían los amigos. Es cierto que necesitamos la prudencia de la serpiente para huir de la excesiva incredulidad, pero también necesitamos el candor de la paloma para no incurrir en el otro extremo de los celos y la falta de amor. Y si hemos de caer en uno de los dos lados, es preferible que caigamos por el lado del amor. Lucas presenta de nuevo a Bernabé, este levita de Chipre, a quienes los apóstoles incluso le llaman hijo de consolación. Bernabé se dio cuenta de la situación y tomó a Saulo consigo, oyó su historia y la creyó. Bernabé es quien le introduce y tiene el valor de mantenerse al lado de Saulo en este momento crucial de su vida, cuando la evidencia parecía estar en contra de él. Actuó como fiador de Saulo y los animó a recibirlo. En todo caso, Saulo entra ahora
en el círculo interior de los discípulos en Jerusalén. ¿Quiénes son los apóstoles que están en Jerusalén? Pablo mismo dice que durante su visita a Jerusalén solo vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, pero a ninguno de los demás apóstoles. Jacobo, por supuesto, no pertenece a los 12, pero sí al círculo más amplio de los apóstoles. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que se reunió solo con Pedro y Jacobo? Quiere decir que cuando Pablo estuvo en Jerusalén, allí estaba Pedro, pero todos los demás apóstoles se encontraban ministrando en diversas comunidades cristianas a través del país. La verdadera conversión siempre da como resultado el ingreso en la iglesia. No se trata solamente de que los conversos deban unirse a la comunidad cristiana, sino que la comunidad cristiana debe recibir a los nuevos creyentes, en especial a los que provienen de un fondo religioso, étnico, social o económico diferente. Hay una urgente necesidad de que haya modernos Ananías y Bernabés que superen sus escrúpulos y sus vacilaciones y tomen la iniciativa de hacer amistad con los nuevos creyentes. Además de su nueva reverencia para con Dios y la nueva relación para con la iglesia, Saulo comprendió que tenía una nueva responsabilidad hacia el mundo, particularmente como testigo de Cristo, y estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario, a ser quien Dios le había llamado a ser. Así es la actitud del siervo que comienza, la actitud correcta del siervo que comienza a servir a nuestro Señor. Y también esta actitud la tenían que mostrar los apóstoles. ¿Pero cuál fue su actitud? Aunque Pablo dice que él no recibió el Evangelio a través de ningún hombre, sino por la revelación de Cristo, necesitaba de la confirmación y visión para predicar el Evangelio de Cristo. Como apóstol con ellos, Pablo no trabajó independientemente de los demás apóstoles. Proclamó un Evangelio en armonía con aquel que proclamaban los 12. Dice al final que entraba y salía. Bernabé, Pedro y Jacobo abrieron las puertas a Saulo, y el temor entonces de los discípulos se desvaneció. Esteban también deliberó por los griegos judíos, y Pablo continuó con lo que había dejado Esteban ya sembrado. Ahora Pablo es al que se le dirige los ataques de odio que existieran contra Esteban. Y vemos el último punto de lo que ha de sufrir un nuevo siervo en su obra, en la obra que Dios le ha encomendado. Vemos los resultados de su trabajo. Vemos la forma en la cual debe llevar y mantener su trabajo encomendado. Vemos en tercer punto los resultados de la nueva misión. Versículos 29 al 31. Que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le enviaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tuvo denuedo y
y causó controversia la predicación de Pablo. Estas cosas distinguirían su ministerio por el resto de su vida. Y aunque permaneció con Pedro, no se encontró con los demás discípulos, pero pasó mucho tiempo con los griegos, con los helenistas, con aquellos con quienes también había trabajado Bernabé, y quizá también en la misma sinagoga de los libertos en donde Esteban predicó. Y tal como ocurrió en Damasco, los opositores de Pablo pronto procuraban matarle, y por su propia protección los hermanos lo mandaron lejos de su propio país, de donde Bernabé lo traería de vuelta más adelante. La visita de Pablo a Tarso ayudó a calmar los conflictos con los judíos y le permitió probar su dedicación. ¿Cómo afectó la conversión de Pablo al nuevo pueblo? La intención de Lucas, al incluir este aspecto de la historia, era encontrar qué resultado tendría la notable transformación de este hombre para la iglesia. La persecución se calmó y la obra de Dios creció. Con esta pausa en la persecución, Lucas pone fin a esta historia con un resumen general. Por supuesto, como resultado de todo lo que ya ha descrito hasta entonces, la compañía de los creyentes había crecido de aquel pequeño grupo hasta ser una iglesia esparcida por Judea, Galilea y Samaria. Lo que siempre debe tener cuidado este siervo que comienza el servicio a Dios es el denuedo en la predicación. La preocupación principal de Pablo en la carta a los Gálatas es mostrar que él recibió el Evangelio y su comisión para predicarlo sin mediación humana, en modo especial de que de ninguna manera estaba en deuda con las autoridades de Jerusalén. Había comenzado a cumplir su comisión en Arabia antes de tener contacto con algunos de los discípulos en Jerusalén. Y cuando viajó a Jerusalén, no fue más que una pequeña visita breve, privada. Pablo siguió anunciando el Evangelio. Pablo predicó a los de la cultura griega. Y cuando estos se enojaron contra Pablo, los hermanos resolvieron llevarle hasta el puerto y que fuera a casa. Los helenistas observaban la religión de sus antepasados intentando adaptarla a la cultura griega predominante en ese tiempo. Estaban haciendo un sincretismo entre la enseñanza de Dios y su manera de vivir. Pablo los confronta y esto les produce enojo. Siempre que predicamos la palabra de Dios, siempre que comunicamos el Evangelio, este nos va a confrontar con nuestra manera de vivir, nos va a confrontar con nuestros pensamientos, nos va a confrontar con nuestras actitudes y posiblemente esto nos cause enojo, esto nos cause disgusto, esto no nos haga sentir bien, nos
nos señale nuestro pecado, nos señale nuestras faltas. Y es lo que hizo Pablo. Y buscaron matarle nuevamente. Cuando regresa a su ciudad natal, permaneció allí por varios años antes de que Bernabé fuera a invitarle para que le ayudara en la enseñanza y en la predicación a la iglesia en Antioquía. Aunque Lucas escribe acerca de los viajes misioneros de Pablo y las iglesias que visitó, nunca menciona que en Tarso haya existido una iglesia. Lo que sí sabemos que en esa ciudad vivían numerosos judíos que seguramente habían construido varias sinagogas. Iba a pasar 14 años antes de que Pablo regresara de nuevo a Jerusalén. Sabemos que mientras siguió su obra, predicaba la fe que en otro tiempo combatía. En la carta a los Gálatas dice que llegó a territorios de Siria y Cilicia. En esa época Siria y Cilicia formaban una provincia imperial unida. Tarso era un importante centro de cultura, con escuelas dedicadas a la filosofía, la retórica y la ley, aunque no tenía la prestancia internacional de las escuelas de Atenas y Alejandría. Humanamente, el ministerio de Pablo falló, porque debido a su impetuosa forma de presentar el Evangelio, fue creando enemigos por todas partes. Hizo poco en adelantar la iglesia y el reino de Cristo, pero por eso necesitaba un periodo de maduración y reflexión en Tarso para ganar confianza y desarrollar paciencia. Desde una perspectiva divina, decimos que Jesús lo sacó de la escena de conflicto y confrontación en Damasco y en Jerusalén, y a su tiempo lo llamó como su instrumento escogido para proclamar el Evangelio a los gentiles. Lo último que experimenta un siervo en su caminar de la encomienda dada es que va a escuchar de crecimiento, edificación y fortalecimiento de la iglesia. En el versículo 31, Lucas escribe este resumen de esta sección de los hechos de la iglesia. Es evidente que la persecución había cesado porque el perseguidor había sido convertido. El lobo ya no destruía las ovejas. Pero también es cierto que la entrada de Calígula al escenario había robado la atención de los judíos. La iglesia vivía ahora un tiempo de paz. Tras la tempestad de la persecución de Pablo, de Saulo, ahora viene la calma. Era un respiro que se les concedía a fin de que se preparasen para el próximo encuentro. Y la iglesia hizo buen uso de esta pausa. La iglesia era edificada, es decir, crecía sobre la base buena de la fe y caminaba en el temor del Señor y aumentaba en número gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Tenían el recurso de la ayuda y del consuelo del Paráclito o el Paracleto, precisamente porque caminaban por el camino recto, y Dios les bendecía y hacía que aumentase considerablemente el número de los discípulos de Cristo. Así mostraban que la iglesia puede crecer lo mismo con el consuelo de la paz que bajo la aflicción de la persecución. Lucas describe a la iglesia en esta condición. Con 5 características: paz, libre de interferencias externas; con fortaleza, consolidando su posición; con aliento,
disfrutando de paraclesis, el ministerio especial del Espíritu Santo, el paracleto, crecimiento, multiplicándose numéricamente, y santidad, viviendo en el temor del Señor. La sangre de los mártires estaba ya siendo la semilla de la iglesia. Esteban no había dado en vano su testimonio. Era diferente a la persecución que se había vivido en 8:1. Siempre hubo problemas, pero Dios suplió toda necesidad. Estos primeros creyentes mostraron al mundo el gozo de vivir en Cristo a través de sus vidas llenas del Espíritu. Atraían a numerosas personas al conocimiento salvífico de Jesucristo. Vemos finalmente como conclusión que se necesitan muchos otros siervos que estén dispuestos a usar los dones, el intelecto y el carácter, la energía, su iniciativa, su personalidad y empuje. Que tengan el coraje de sostener sus convicciones, de ser sinceros, y viajar en el sentido de la gracia de Dios, abandonando su dureza y terquedad, y siendo dóciles, teniendo fe, una santa expectativa, y a mantenerse orando para que la obra de Dios siga creciendo. El nuevo siervo, o el siervo que comienza su caminar, debe mantener su relación con Dios, debe mantener su relación con la iglesia, y debe mantener su relación con el mundo al que le va a predicar. Cuando entramos en el camino de Dios, debemos esperar pruebas, pero el Señor sabrá librar al santo y también dará, junto con la prueba, la salida. Aunque la conversión de Saulo fue y es prueba de la verdad del cristianismo, aún así no podía por sí misma convertir un alma enemistada con la verdad, porque nada puede producir fe verdadera sino ese poder que crea de nuevo el corazón. Los profesantes del Evangelio anduvieron rectamente y gozaron de mucho consuelo de parte del Espíritu Santo en la esperanza y la paz del Evangelio, y otros fueron ganados para ellos. Vinieron del consuelo del Espíritu Santo no solo en los días de trastorno y aflicción, sino en los días de reposo y prosperidad. Es más probable que caminen gozosamente los que caminan con cautela el camino que Dios ha trazado. Oremos por los nuevos creyentes, oremos por los siervos que han decidido ser obedientes al llamado y por las primeras experiencias que tendrán en su caminar con Cristo. Oremos para que sean fortalecidos. Pidamos a Dios por su vida y estemos dispuestos a acompañarles, a ser hermanos y a ser la iglesia que Dios ha llamado a que seamos. Oremos por ello y estemos clamando a Dios por cada uno de sus siervos en todo tiempo. Cantemos juntos
el himno 150. Grande gozo hay en mi alma hoy. Himno 150. Cantamos juntos. El Señor siga añadiendo bendición a la vida de cada uno de nosotros, que su rostro resplandezca sobre la vida de cada creyente, que sus bondades sean sobre sus siervos y su amor sobre su iglesia. Oremos por los misioneros, oremos por aquellos que están compartiendo el Evangelio, por aquellos evangelistas, predicadores y pastores que han sido sensibles al llamado del pastor de pastores, del Señor de señores, y que están emprendiendo los trabajos de su obra, o que llevan años realizándola, o que están debatiendo entre seguir o no seguir al llamado. Que el Señor sea con cada uno de ellos, que el Señor les multiplique su amor y derrame sus bendiciones sobre ellos. Oremos y finalmente cantemos el himno 320. Suenan melodías en mi ser. Oremos juntos para ser despedidos. Y después cantemos el himno 320 para terminar nuestro servicio. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque en todo y en todas las cosas siempre muestras tu bondad para con nosotros, porque siempre eres bueno y tu amor inagotable. Padre bendito, Señor, permite que seamos sensibles a tu voz,
Que escuchemos, Señor, tus palabras de exhortación, tu ánimo, y que diario podamos contar con el alimento espiritual para nuestras vidas. Padre bendito, dejamos en ti nuestras necesidades, nuestras cargas, Señor, nuestras penas, nuestros agobios, Señor, aquellas cosas que nos permiten tener una adecuada relación contigo, Señor. Clamamos a ti para que manifiestes tu poder y podamos, Señor, experimentar el gozo completo de tu presencia. Padre, todo clamamos a ti, todo lo dejamos en tus manos, confiando en que tu voluntad es perfecta. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, eres con nosotros. Dejamos ahora este tiempo de adoración y te pedimos que seas con nosotros el resto de la semana, que nos guíes, que nos cuides y que nos mantengas, Señor, a salvo. Y si es tu voluntad, Señor, todos los días y cada día poder alabar y bendecir tu nombre. Si hemos de hacerlo en esta tierra o en tu presencia, Señor, damos gracias por ello. Todo lo rogamos a ti, todo clamamos a ti y todo lo ponemos delante de ti con acción de gracias y clamando y pidiendo en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos el himno 320, suenan melodías en mi ser. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.